Gracias. Un saludo a todos, todas las ayapelensas. Está difícil. Ayapelenses, líderes y lideresas, comunidad indígena, campesina, beneficiarios de los diferentes programas del Gobierno Nacional, Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de la Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, Gobernador del Departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, Alcalde del municipio de Ayapel, Hugo Armando Pinedo Contreras y su esposa Diani, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, mandos regionales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. El ministro de Salud y de Defensa pues no están, se sabe públicamente por qué. Han pasado una moción de censura que le puso la oposición. La oposición intenta cómo destruir el gobierno a partir de tumbar los ministros. Esta vez no pasaron. También intentan tumbar al presidente. No pasarán. Es la democracia y es el poder constituyente del pueblo el que va a pasar. Cuando se habla de la constituyente, y aquí en concreto, en este diálogo gobierno-ciudadanía de Ayapel, pues es primero la expresión de los problemas fundamentales, no todos porque no acabaríamos, pero los problemas fundamentales de Ayapel, fíjense ustedes en estas horas, minutos que han pasado, pues se han expresado. Diversos, de diferentes sectores, pero han aparecido de parte de la boca de la población lo que debería reformarse para vivir mejor en el territorio. No hemos hablado de los problemas nacionales, aunque tienen que ver con los del territorio. Si adicionalmente a eso, a esa claridad de saber qué hay que hacer, le entregáramos al pueblo la decisión de hacerlo, no que otros hagan. Ustedes están pidiéndonos a nosotros que hagamos tal cosa, etcétera. Pero si esa capacidad de decidir sobre el hacer estuviera en manos también de la población, ahí donde estamos hablando del poder constituyente. Es una población con capacidad de decidir, una población con poder. Por eso un poco, mirando las redes, la prensa, me van a disculpar, pero ya como he hablado tanto, los bronquios se me van. Ese es el problema de envejecer. En las redes se va construyendo como si la constituyente fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos. No venga y medimos fuerzas, dicen ahí como los... No, la constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. Y ahí me incluyo, porque ya es así, los que han tenido el poder de decisión, mayoría hombres de maquinaria, que es en la política así como se llama, hombres de negocios, de poderes económicos importantes en el país,
hombres de poder, incluso de poder militar, porque han manejado armas, han tomado ya durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente en el 91, las decisiones. La constituyente, de nuevo, no es para que ellos sigan tomando decisiones, sino que antes que nada, ya eso el pueblo lo determina, es para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones. Las decisiones de lo que en estos 33 años que llevamos de constitución, pues no han podido tomarse. Una de las críticas que se me hacen es: Petro, ¿usted quiere cambiar la constitución del 91 por otra? ¿Por cuál? No, pues la constitución del 91 la hicimos nosotros. Yo no veo que queramos cambiarla, pero sí nos hemos dado cuenta que han pasado cosas. Desde el momento en que se declaró la Constitución y se abolió la Constitución de 1886, historia patria, Rafael Uribe, el liberal, se levantó en armas contra la Constitución del 86 a finales del siglo XIX. Y después los liberales intentaron cambiarla en lo que se llamó la Revolución en Marcha en 1936. Y algo pudieron, pero casi dan un golpe de estado los militares de ese entonces. Y los conservadores, está en la historia, para detener el que se cayera la Constitución del 86 y prosperara la Revolución en Marcha, desataron la violencia en Colombia. Y no terminó esa violencia, todavía no ha terminado la violencia. Comenzó allá. Mataron a Gaitán, siguió la violencia, sangre en los campos como nunca. El país se desestabilizó completamente y hasta el 91, un poquito antes, volvimos a hablar de paz. Y la paz se intentó concretar en la constituyente del 91. Mire toda esa historia. Y un grupo de jovencitos que se nos había ocurrido un poco jugar con audacia y con riesgo, que nos levantamos en armas también contra la Constitución del 86, como Rafael Uribe, tuvimos éxito. Los que no, todo un siglo tratando de acabar esa Constitución autoritaria, regoda, atrasada, premoderna, luchas armadas liberales, reformas liberales, y no pudieron. Y llegó el año 91, nosotros dejamos las armas, se acabó la guerra y la paz, la idea de la paz, nos hizo ganar en la Asamblea Nacional Constituyente y le tocó al movimiento 19 de abril M19, el grupo de muchachos y muchachas, derogar por fin la Constitución de 1886, que no pudieron en un siglo derogar los liberales de izquierda y progresistas de Colombia. Es todo un periplo histórico, porque hay que coger esos grandes periodos para ir entendiendo la historia. ¿Por qué entonces Petro se levantó en armas? Pues por eso, para acabar una constitución tan retrógrada que reprimía al pueblo y bajo el estado de sitio lo mantenía en silencio y no le permitía el poder. Por eso la Constitución del 91 lo primero que dice es: el pueblo es soberano, no hay poder público que no se derive de la soberanía popular. Una Constitución democrática, progresista. Pero al otro día de declarada la Constitución del 91, lo que vino en Colombia no fue cómo se aplicó, cómo se empezó a construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia, sino que vino un régimen de terror y otros 100,000 colombianos fueron asesinados. Es lo que yo llamo la gobernanza paramilitar. Álvaro Gómez Hurtado le decía el régimen de corrupción de facto. Eso no lo decretó nadie, no lo aprobó nadie. El pueblo aprobó, fue una constitución democrática,
pero que lo que gobernó en todos estos territorios en los que estamos fue la gobernanza paramilitar y asesinó 100.000 ciudadanos de Colombia. Que aún sus cuerpos siguen muchos, miles, en fosas comunes, en cementerios clandestinos. Hoy quienes hicieron eso empiezan a confesar la verdad. Uno de esos es un cordobés, el señor Mancuso. Es decir, que nos estafaron. Es decir, que se burlaron del voto popular, que todo ese esfuerzo por construir un país democrático quedó en las palabras de la Constitución, pero no se aplicó, se aplicó lo contrario. La fosa común, la sierra eléctrica, la masacre, el terror, todos conocemos esa historia. Ahora ganamos nosotros otra vez. Y esta vez no fueron 3 millones, 1 millón de 3 millones de votos de la Asamblea Nacional Constituyente, porque nosotros, el M19, ganó las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente del 91 e hicimos con otras fuerzas democráticas la actual Constitución. Ahora ganamos con 11,5 millones de votos, la votación más alta que en la historia de Colombia ha obtenido un ser humano. Oigan eso, la votación más alta que en la historia de Colombia ha obtenido un ser humano. Fui yo, un luchador demócrata, progresista y de izquierda. ¿Eso qué nos representa entonces? Lo que ha venido desde ese triunfo electoral hasta la fecha es cómo se acorrala al gobierno para que no pueda actuar. Es una serie de intereses poderosos moviéndose otra vez como en 1991 para burlarse del voto popular y del mandato popular. Se reúnen los amigos de Duque, porque eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del Poder Judicial que él puso, en primerísimo lugar el fiscal Barbosa, no para discutir la política con el gobierno, sino para ver cómo se tumba al gobierno. Se han colocado en una situación en donde si se saca un decreto, miran a ver si el decreto llega a una persona que les garantice, por su condición de mentalidad derechista y atrasada, tumbarlo. Cada decreto tumbarlo, cada proyecto de ley en el Congreso detenerlo. Se salen, no hay quórum, sabotean. Hasta estamos viendo como unos congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al sistema de salud porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS, a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución del 91. Eso está prohibido. Se llama conflicto de intereses. Y congresista que caiga en eso, dice la Constitución, se tiene que ir del Congreso. Y es lo que está pasando en este momento. Pero la prensa no lo denuncia porque los dueños de la prensa son solidarios con los intereses económicos del grupo de EPS, de dueños de EPS, que se ha quedado, se han mochilado 35 billones de pesos del presupuesto público, mientras el efecto final ha sido que tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de lejos de la OCDE, la tasa de mortalidad materna más alta de la OCDE, que tenemos en los últimos 10 años 340,000 ciudadanos colombianos que se murieron pudiendo evitarse la muerte si hubieran sido atendidos con la tecnología actual, por la medicina, por la salud, por los médicos. 340,000 colombianos que se murieron. Es mucho más
que la violencia que ha habido en Colombia mata más el sistema de salud que las armas de los paramilitares del Clan del Golfo y de la guerrilla disidente. Pero hay sí silencio. ¿Y sabe por qué hay silencio? Porque sobre la base de esos 340.000 muertos se amasa la riqueza de unos pocos con el dinero público en una cuantía que hasta las cuentas de hoy es de 35 millones de pesos que del presupuesto fueron a parar a sus bolsillos. Eso es ignominia, eso se llama expoliación. Es lo que he denominado, discúlpeme que bautice los conceptos, la gobernanza paramilitar. La gobernanza paramilitar es un método por medio del cual con armas, con masacres se aterrorizó al pueblo para que se quedara callado, quieto, asustado por la muerte real, para coger las riquezas del territorio y apropiárselos ellos y echárselo al bolsillo. Es una acumulación sanguinaria de la riqueza en Colombia. Por eso somos uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Y por eso estamos metidos en esta violencia que no parece parar. Y por eso, por muchas razones que en estos 33 años no fue lo que decretó la Constitución del 91, construir un Estado social de derecho, una democracia con justicia social y por tanto la paz, sino lo que se construyó de facto fue lo que Álvaro Gómez llamó el régimen de la corrupción y que el actual presidente de la República llama la gobernanza paramilitar. Yo quiero salir de ahí. Este gobierno elegido por el voto popular lucha contra todos esos que nos quieren encarcelar para que no podamos gobernar, que van en contra del mandato popular del año 2022, en contra del pueblo mayoritario. Pero lo que quiero hacer es que ese poder gobernar surja es de la población misma, de la democracia misma, del poder constituyente del pueblo de Colombia. En eso estamos en este momento. Y comenzamos el que esta asamblea popular de Ayapel, como la que hicimos ayer en Apartadó, se congregue, se convoque con el gobierno al frente, la población pueda libremente a través de sus voceros expresar las necesidades fundamentales del territorio. Si este gobierno coge nota y obedece lo que se dice, obedece es que no impone su voluntad particular y entonces dicen, no, que va, las rutas no son estas que nos dicen aquí para hacer las carreteras, sino las que mis técnicos dicen allá. Entonces el gobierno no obedece al pueblo. Y eso no es el gobierno del cambio. El gobierno del cambio es que este gobierno le obedezca al pueblo y a partir de ahí ya le esté otorgando el poder constituyente, el poder de decidir sobre el dinero público, que hace que se prioricen unas obras en contra de otros. Mira aquí el ejemplo que nos han dado, ministro del Transporte. Allá en Bogotá decidieron hacer unos negocios con las carreteras que pasan por aquí, por Córdoba. Son concesiones viales. Tienen retenes. Retenes no se llama sino peajes, que es parecido, pero peajes. Son retenes legales. Bueno, eso que, ¿por qué el peaje ahí? ¿Por qué allá? ¿Por qué la ruta va así o asá? ¿Y quién es el dueño de la concesión? Eso nunca nos lo preguntaron. Aquí no vinieron a preguntar si se ponían los peajes o si las rutas iban a ser de la empresa tal o cual, generalmente bancos, Sarmiento, otros. Los ricos de los ricos, los ricos de los ricos haciendo negocio con el dinero de los colombianos.
Pero mire lo que dice la gente aquí, el alcalde. Oiga, nosotros necesitamos otras vías, no esas que en el Ministerio de Transporte ordenaron hacer aquí. Porque esos funcionarios que ordenaron hacer esas vías aquí en Córdoba estaban al servicio, era de los que se iban a quedar como propietarios de la concesión, cobrando a través del peaje la plata todos los días de los que pasan por esa carretera. Es una carretera para los negociantes de carreteras, no para las necesidades de la población. Porque nos lo ha dicho el alcalde, si hacemos las vías de otra manera, nos acercamos desde Ayapel a los municipios vecinos de otra manera, se hace la ruta del arroz. Porque si yo pongo Ayapel y San Marcos, Sucre y otros, tengo un poderío de cultivo de arroz en el territorio, ¿sí o no? Y por tanto, si acerco esas arroceras a la molinera, que es la industrialización de la agricultura de la que tanto hablamos, pues estoy bajando los costos del arroz, mejorando el beneficio del campesino y productor y garantizándole a la gente que se va a comer ese arroz en el territorio o en Bogotá, un arroz de calidad barato. Si el campesinado se asocia en forma de cooperativas, ojo alcalde, usted me habló del mango y del arroz, se puede también de la pesca. Si todos los productoras por rama se asocian en cooperativas, esas cooperativas deberían ser, alcalde, dueñas de la industria. Por ejemplo, de la molinera del arroz, del molino de arroz. Y entonces, la riqueza que sale de industrializar la producción agraria queda en manos del campesino, no en manos de un extraño. Yo he hablado con el dueño de Postobón y él me ha comentado el tema del mango para hacer los jugos, las gaseosas de mango. Y obviamente producir mango y hacer una industria del mango es posible. Pero hay que decirle al dueño de Postobón, no que no lo haga, sino que meta de socios las cooperativas de productores de mango en la industria del mango. No solo en la producción de mango, sino en la transformación industrial del mango, porque entonces la riqueza, la ganancia que se genera en una escala superior de la transformación del producto, que es el jugo de mango, el pulpa de mango, etcétera, queda en parte de acuerdo a esa sociedad en los bolsillos del campesino productor de mango. Y entonces tenemos más riqueza: arroz, mango o pesca, que la pesca parece ser la más afectada. Yo no me quiero extender porque quiero que los ministros mismos hablen de estos temas bajo su responsabilidad, pero sí lo que quiero señalar es que si este gobierno empieza a hacerle caso a las asambleas populares regionales, esto ya no es una asamblea popular, sino esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio cuando dijo que todo poder público nace de la soberanía popular. Es decir, es el pueblo el que manda. El pueblo sin permiso se puede constituir en poder constituyente. Aquí estamos en un punto hermoso. Lamento que el ministro de Comercio o Industria no esté aquí, porque aquí no sé si hay un funcionario, porque es que, como ustedes bien lo han dicho, no es solo la agricultura, pesca, es el turismo, la posibilidad. Porque fuera del mar, con sus bellezas, este viene a ser el centro de atracción turística que podríamos tener en Córdoba
al lado de las playas que están bien descuidadas en Córdoba. Se ha desarrollado más el Golfo de Morrosquillo desde el lado Sucre que desde el lado cordobés. No sé bien por qué. Eso debería tener una explicación. Entonces, aquí dice, ¿dónde está el general por acá? Allá. El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente. El ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. Qué bonitos. El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto?, de paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general, por favor, dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser. Vuelvo al tema. Turismo, claro que sí, pero para que aquí se desarrolle el turismo con la belleza de la región, hay que hacer un aeropuerto, ministro de Transporte. Porque no se llega por la carretera del peaje. Horas para llegar aquí. Turismo no se desarrolla si no hay una pista aérea que permita el aterrizaje y una venta de servicios turísticos, que ya pues le corresponde a la región desarrollar. Entonces, tomemos nota, ministro, ahora va a hablar usted, porque aquí le mostraron un paisaje diferente de lo que debería ser la intervención en movilidad de parte del gobierno nacional. La ministra de Agricultura tiene más experticia en lo que aquí han hablado. Pesca, agricultura e industrialización agraria que estábamos hablando ahorita, ahora va a hablar del tema. Aquí surge, está la Mojana. Entonces, en la Mojana el problema es el mismo. Vayamos a donde vayamos, nos lo van a decir. El mercurio de las aguas del río Cauca, 1. El peligro de Hidroituango, que poca conciencia tenemos, pero que hay un riesgo que EPM tiene que cubrir a través de planes de emergencia por si pasase algo. La población tiene, o sea, la manera de asegurarse, no de estar expósito al riesgo, es que haya plan de seguridad por cualquier tipo de avalancha que pueda provocarse del río Cauca gracias a su embalsamiento en Hidroituango. Esos son planes que valen una plata, que hay que acostumbrar a la población, que son los sistemas de alerta, etcétera, pero que hay que tener, porque el primero es la vida que el negocio. Y es un tema que el gobierno nacional tiene que definir a EPM, porque eso está quedando en pañales y el riesgo existe. Entonces, eso es un EGRD que está por acá, Carrillo. Esa es su labor. EPM tiene que tener los planes de mitigación del riesgo por avalancha del río Cauca derivado de su embalsamiento en Hidroituango y las debilidades de la ingeniería que tiene Hidroituango. Pero adicionalmente, lo que ocurre así siempre, que es que no solamente es la represa, sino que la misma crisis climática desencadena la inundación. Aquí ustedes han hablado de unos temas. Se taparon los caños. La ingeniería indígena que sabía cómo vivir entre el agua, etcétera, dejó de existir. Los flujos naturales del agua han sido tapados, deforestados, etcétera. La tesis con la que llegamos
en el momento de la inundación pasada, que empezaba el gobierno, es hacer muros. Ojo, yo creo que aquí vi un muro. Ojo, cada vez está más demostrado que el muro no nos sirve. Entonces tenemos que hacer ya el estudio de la Mojana, hay que ponerlo en discusión con la población, en el fondo de adaptación, que se llama así, y desencadenarlo, porque ya viene el otro invierno. Amenaza, ¿no? Caregato no es el problema. Caregato es por donde el río esta vez rompió, pero el río mañana puede romper por otro lado. No sabemos. Luego, esto es más complejo de lo que creemos. Por eso hubo un debate entre la población y el primer director de UNGRD. Pero es que el director primero de UNGRD sabía que el problema no es Caregato, porque usted tapa Caregato y a los 300 metros más adelante, ¡bum!, y no hicimos nada. Y entonces lo que tenemos es que tener otra concepción para manejar este tema, que no es fácil. La gestión del agua de la Mojana, que entre otras puede ser que podamos convivir con el agua, no como enemigos, sino como amigos. Y en esto la pesca tiene un desarrollo, porque entonces el habitante aquí, el indígena atrás, era agricultor y era pescador, y combinaba de acuerdo a los momentos su actividad productiva. Entonces aquí en toda la Mojana, que ya está ese plan, pero que hay que ponerlo en la práctica, no dejarlo en los papeles, porque cuando llegue la otra inundación no hemos hecho nada, y ahí sí la gente tiene razón de criticarnos. Pero aquí la ministra del Ambiente tiene que explicarnos eso, que es quizás el principal problema de la región, que se llama crisis climática. Ese es el nombre, porque cada vez cae más agua, como cada vez hay más sequía. Nos vamos moviendo a extremos cada vez más peligrosos, y cada vez tenemos más problemas, y cada vez nos vale más solucionarlos. Es un ciclo que desgraciadamente produjo la economía capitalista en el mundo y que nos puede hacer desaparecer. Entonces la ministra de Medio Ambiente tendría la palabra, y habíamos dicho Agricultura, ministro del Medio Ambiente, las tierras, la reforma agraria, o sea, cómo cambia la tenencia de la tierra en favor del campesinado, y bueno, el ministro de Transporte, que ya había hablado del tema. Vamos a hablar solo de ellos porque nos toca irnos a tierra alta, y ya sabemos en qué estamos. ¿En qué estamos? A ver, entonces la ministra de Agricultura tiene la palabra, y gracias por haberme escuchado.